gloria sea el Señor, con ataduras, gloria sea el Señor. Así que ahí donde tú te encuentras, iglesia, piensa en ese ser que tú amas, piensa en ese familiar que tú amas, piensa en ese amigo, en esa amiga que tú amas y que sabes que necesita de Dios, que necesita la unción del Espíritu de Dios. Y ahí donde te encuentras, levanta tu mano, gloria sea el Señor, y únete conmigo en esta oración. Dice la palabra que cuando nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra, Dios lo hace en el cielo. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, Señor, el cual se doblará toda rodilla, dice tu palabra. Dios mío, venimos ante ti, Dios mío, con corazones humillados, con corazones, Señor, de sed de ti, de sed, Dios mío, de ese Dios de justicia, Padre. Tú eres, Señor amado, el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Dios mío, tú eres nuestro médico por excelencia. Tú eres el que transforma nuestras vidas, el que cambia nuestro lamento en baile, Señor. Y en esta hora nos unimos en un solo sentir, en un solo pensamiento. Nos unimos en el Espíritu, Padre, y oramos por los enfermos en esta hora. Cualquier condición que ha sido diagnosticada por la ciencia, por los médicos, Dios mío, ahora mismo, en el nombre de Jesús, nosotros vamos a la cruz del Calvario y allí con aquella sangre que fue derramada, ahora mismo nosotros declaramos sanidad sobre los cuerpos en el nombre de Jesús de Nazaret. Son sanados todo órgano del cuerpo, páncreas, Dios mío, sistema cardiovascular, sistema inmunológico, Padre. Dios mío, cada mente, Dios mío, adaptamos a la mente de Cristo en esta hora. Somos libres por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret, recibe en esta hora, recíbelo en esta hora. Si tú tienes fe como un grano de mostaza, tú vas a recibir la bendición de Dios. Porque los que creen, todo es posible. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, recibe en esta hora su milagro. Oh, te adoramos, te adoramos. Tenemos una adoración en esta hora. Tenemos una adoración en esta hora. Señor, gracias. Gracias por lo que estás haciendo, Dios. Gracias por el milagro de este día. Gracias por la salvación de nuestras almas. Gracias, Espíritu Santo de Dios, que tú haces como tú quieres, Espíritu de Dios. Oh, te adoramos, Señor. Gracias, Dios, porque no sabemos que no vamos a salir como entramos. Salimos con nuevas expectativas, salimos con nuevas fuerzas, salimos transformados por ti, mi Dios. Aleluya, y a ti te daremos toda la gloria y toda la honra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Y la iglesia dice, amén. Y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Oh, gloria al Señor. Qué lindo es Dios. Amén. Qué bueno es Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Y precisamente, amados hermanos, vamos a estar hablando de una persona. Sí, de una persona. Una persona muy importante. Y no es Dios. Y no es Jesús. Pero sí es el Espíritu Santo de Dios. Quiere decir que si hablo del Espíritu, estoy hablando de Jesús. Aleluya. Que si estoy hablando del Espíritu Santo, estoy hablando de Dios. ¿Hay alguien que me entienda en esta mañana? Todavía es mañana. Oh, gloria al Señor. Yo no sé. Yo sé que tú estás sintiendo lo que yo siento acá. Sí, Señor. Oh, gloria al Señor. Gloria a Dios. Y yo quisiera entonar un cántico. Gloria sea al Señor. Si el Señor me lo permite.
que tiene que ver con el tema de hoy, que tiene que ver con el Espíritu Santo de Dios. Y va a estar en pantalla, tú puedes adorar junto a mí, gloria sea al Señor. Pero no me mire a mí, mire al Espíritu Santo de Dios. Jessica, gloria sea al Señor. Te adoramos, Jesús. Mi alma te alaba, Espíritu Santo de Dios. Úngenos en esta hora. Gracias, Señor. Úngeme, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Díselo al Señor en esta hora. Úngeme, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Anhela tu presencia y mi alma desea tu altar. Yo solo quiero recibir un toque tuyo. Recíbelo en el nombre del Señor y que tu unción me pueda transformar. El nombre que es sobre todo nombre. Mi alma te alaba y te glorifica, Señor. Mira, hermano, yo tengo un temblor aquí, gloria sea al Señor. Hay presencia de Dios en este lugar. Oh, gloria al Señor.
Mi alma te alaba, Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Y es que cuando adoramos, cuando glorificamos el nombre del Señor, amado, oh, mire, cuando venimos con corazones dispuestos, aleluya, a adorar, a glorificar el nombre del Señor, cuando venimos con sed de Dios, con sed del Espíritu de Dios, para que Dios nos hable en su casa, Dios se hace presente, el Espíritu se hace presente. Y eso es lo que tú y yo estamos experimentando en esta mañana, hermano. Y yo te vengo a hablar del Espíritu Santo de Dios. Pero tengo que hacer un paréntesis, hermano, porque recientemente celebrábamos la entrada triunfal de Jesús. Recientemente hablábamos de la pasión de Jesús, la pasión de Cristo. Recientemente hablábamos, alabado sea el Señor, que Jesús fue llevado a la cruz. Recientemente hablábamos, gloria sea el Señor, que murió en la cruz y fue sepultado. Recientemente hablábamos de que al tercer día Cristo resucitó. Aleluya. Y ese evento, amados hermanos, no quedó ahí. Oh, mi alma. Es que muchas veces llega la Semana Santa, hermano, y encajonamos al Señor en esa semana y lo guardamos el domingo de resurrección y lo resucitamos el otro Semana Santa del próximo año. Pero ¿sabes qué? No podemos esconderlo. No lo podemos guardar, gloria sea el Señor, porque Cristo es real. Cristo es real, gloria sea el Señor. Y después de su resurrección, amados, estuvo sobre 40 días presentándoles a los discípulos, a las Marías, a los que iban camino a Capernaum, que inclusive hablaban con él y no sabían que era él. Sus ojos estaban velados, dice la palabra. Pero luego, que a lo que hemos venido en este día, él le dijo algo a los discípulos. Y es algo, amados hermanos, que experimentamos todos. No solo los nuevos creyentes en Cristo, que muchas veces creen que sus vidas serán más fáciles después de ser salvos. Pero eso no es casi siempre no sucede eso. De hecho, puede que ellos, al igual que nosotros que llevemos muchos años, enfrentemos muchas circunstancias y muchos problemas y desafíos en nuestras vidas. Pruebas, tribulaciones. El Señor Jesús dijo: en el mundo tendré aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos que confiar, iglesia. Oh, mi alma te alaba. Y en las circunstancias difíciles que nos rodean muchas veces, es donde nos preguntamos: ¿dónde está Dios? ¿Por qué no contesta mi oración? No siento tu presencia. Sabes que David en cierta ocasión se sintió así. Y le decía y le suplicaba y clamaba a ese Dios Jehová, Yahvé, a ese Dios todopoderoso, el Shaddai. Le decía: Dios mío, devuélveme el gozo de mi salvación. Y que es necesario, hermano, sentir la presencia de Dios como se está sintiendo en esta hora. Pero yo quiero decirte que aunque te hayas encontrado solo, William, aunque estás solo en el camión, tú no estás solo. Aunque estemos en el trabajo y nos sentimos solos, a veces estamos en nuestras casas y nos sentimos solos, pero yo quiero decirte que tú no estás solo, que el Espíritu Santo de Dios está contigo. Nunca estamos solos, iglesia.
El Señor en su palabra, antes de ir a la cruz, Cristo le dijo a sus discípulos que enviaría a alguien que les ayudaría, que enviaría al Consolador. Y Consolador con letra C mayúscula. Gloria sea al Señor. Con C mayúscula. Espíritu Santo de Dios. Es una persona, amado. El problema no fue el Señor, sino la falta de conocimiento y de la presencia del Espíritu Santo en los discípulos. ¿Cómo es eso, pastor? Si empezamos por Jesús, 30 años como hijo del carpintero. 30 años. Alguien dijo construyendo mesas, sillas, ayudando a José en la carpintería. Gloria sea al Señor. Hasta ese momento no fueron libertados las ataduras. No fueron los ciegos, volvieron a ver. Pero, oh, gloria al Señor, cuando Él llega allá al Jordán, y allí se encuentra Juan el Bautista, gloria sea al Señor, y Jesús llega allí a aquel lugar y dice, bautízame, y Juan no quería, y Jesús le dijo, es necesario, gloria sea al Señor, y lo bautizó, y desde aquel momento hubieron 3 personas en aquel lugar. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. He aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Óigame, y desde aquel momento Jesús comenzó a hacer milagros. Y desde aquel momento comenzaron los ciegos a ver. Desde aquel momento, ungido por el Espíritu Santo de Dios, los paralíticos eran levantados y caminaban. Eso es. Oh, gloria al Señor. Nuestro ayudador, en griego, Paracletus, el consolador, el ayudador, gloria sea al Señor. El ayudador divino siempre está dispuesto a socorrernos. ¿Cuántos dicen amén? En ningún momento, amados, desde que recibimos a Cristo como Salvador, hemos estado solos y desamparados. Él ha estado con nosotros. Él camina con nosotros. Él oye con nosotros. Él mira con nosotros. Él guarda nuestras vidas. Amén. Oh, mi alma te alaba, Señor. Y entonces, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo, hermano? ¿Sabes que el Padre es el que nos perdona, verdad que sí? Amén. Y Jesús es nuestro Salvador. Amén. Y el Espíritu Santo, nuestro Consolador, nuestro ayudador, nuestra guía. Y de eso les voy a hablar. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Amén. Dios. El Espíritu Santo, amado, número 1, nos convence de pecado. Dice en Juan 16:8, y cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que número 1, el Espíritu Santo de Dios nos convence de pecado. Alaba. En primer lugar, nos hace reconocer que somos pecadores y que necesitamos de salvación. Y para podernos arrepentir, el Espíritu Santo redarguye nuestros corazones. Así es. Incluso después de ser salvos, amados, nos hace reconocer si hemos fallado. Qué bonito es el Espíritu Santo de Dios. Sí, Señor. Sí, no, porque a veces, no, yo soy salvo y andamos como en una nube. Pero lamentablemente, amado, la verdad es que aunque somos salvos por medio de Cristo, por medio de la salvación, del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, gloria sea al Señor, y Él dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie
va al Padre si no es por mí, dijo Jesús. ¿Cuánto le adoran? Así que es necesario que el Espíritu Santo redarguya nuestros corazones. Gloria sea al Señor. El problema es cuando no oímos al Espíritu Santo de Dios. El problema del hombre es cuando el Espíritu Santo de Dios está redarguyendo su corazón. Le están diciendo, le dice, estás haciendo esto mal, estás haciendo aquello mal, y el hombre no responde con su oído sensible a la voz del Espíritu Santo de Dios. Y el hombre comienza, gloria sea al Señor, a hacer fuerza con el Espíritu. Y muchas veces años pasan cuando el hombre, cuando digo hombre, mujer, hello, no lo digo por ustedes, resistimos al Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios tratando de hacer una obra en nuestras vidas, pero nosotros lo resistimos. Aleluya, gloria. Yo espero que queden amén aquí en esta hora. Resistimos al Espíritu Santo, hermano. La Biblia habla de que el Espíritu se contrista. Y a veces lo contristamos, gloria sea al Señor. ¿A usted no le ha pasado que usted ama a una persona y esa persona le desprecie? ¿No le ha pasado, iglesia, amados que nos escuchan a través de Facebook, que han tratado con personas y estas personas simplemente los rechazan? Y esas cosas duelen. Pues ¿sabes qué? El Espíritu Santo de Dios quiere tener una relación con el hombre. El Espíritu Santo de Dios quiere hablar contigo tú a tú, gloria sea al Señor. Sí, Señor. Pero si nosotros no abrimos nuestro corazón, si no somos sensibles al Espíritu de Dios, no podemos recibir y aceptar lo que Él quiere hacer con nosotros. El Espíritu Santo de Dios, amado, mora en nosotros. Yo siempre hago mi live show, a veces me fallan como ahora, pero voy para adelante en el nombre del Señor. Amén. Eso es. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, hermanos. Dice en Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, hello, ¿tú estás escuchando lo que yo estoy leyendo en la Biblia? Yo lo voy a repetir otra vez porque yo creo que tú no lo escuchaste. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, gloria sea al Señor, es el mismo Espíritu, no es una copia, no es un quizás, un tal vez, el mismo Espíritu que levantó a Jesús desde los muertos, alabado sea el Señor. Sí, Señor. Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Sí, ¿Hay alguien que Señor. pueda dar una pausa, Señor, en esta hora? Gloria sea el Señor. Mira, hermano, yo estoy hablando Grandes Ligas hoy, no sé. Ese es el Espíritu de Dios, ¿sabes? No soy yo. No soy yo, por eso la gloria es de Dios. Mira, hermano, qué cosa más grande, hermano. Que algo tan simple como nosotros, que no le podemos llegar ni a la sandalia que caminaba Jesús. Dios nos ha bendecido como su pueblo. Nos ha injertado como iglesia, como pueblo adquirido por Dios. Gloria sea al Señor. Y aún nos da el Espíritu Santo, que fue el que levantó a Jesús de entre los muertos. Sí, Señor. El mismo que levantó a Lázaro. El mismo que nos va a levantar un día cuando suene la trompeta y los muertos en Cristo resuciten primero. Y nosotros hemos arrebatado juntamente. Gloria, que alaba. Gloria, gloria. Sí, santo, aleluya.
Aleluya. Él mora en nosotros, el Espíritu de Dios. ¿Sabes que el Espíritu Santo nos enseña? Alaba. Miren, todo está funcionando, qué bueno. El Espíritu Santo nos enseña. Dice Juan 14:26, ahí lo dice. Mas el Consolador con C mayúscula, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Algunas? Todas. A veces. Y os recordará, hello, todo lo que yo os he dicho. Quiere decir que cuando el Maestro, el día antes de su crucifixión, que se sentó a la mesa con los discípulos, los estaba allí orientando. Allí el Maestro, el Rey de Reyes y Señor de Señores, estaba preparando a sus discípulos que habían caminado con el Maestro 3 años, pero que sabía Jesús que cuando Él partiera iban a estar desorientados. Iba a haber alguien inclusive que lo iba a vender. Iba otro, gloria sea el Señor, a negarlo. Alabado sea el Señor. Pero Jesús los estaba preparando aún para más. Porque Él sabía que al otro día Él saldría para la cruz. Tiene que conectar el teléfono. Alabado sea el Señor. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Puesto que Dios y su Espíritu es un Maestro que supera a todos los demás. Nosotros aquí en esta iglesia, Dios nos ha bendecido con 2 maestras fabulosas. ¿Cuántos adoran al Sí, Señor? Señor, Dios la bendiga. Pero un aplauso, si se lo va a dar, déselo de verdad, gloria sea al Señor. Excelentes maestras. Que estudian, escudriñan, se preparan, gloria sea al Señor, para edificar nuestras vidas, hermano, como debe de ser, sin obviar nada. Pero sabes una cosa, las maestras que son buenas, usted y yo necesitamos también revelación del Espíritu Santo de Dios. Así es. Amén. Yes, it is. Dije que necesitamos revelación del Espíritu Santo de Dios. Siempre, eso es. Puesto que es Dios y su Espíritu es un Maestro que supera a todos los demás, nos guía a leer la palabra de Dios y nos ayuda a interpretarla adecuadamente. Es el Espíritu Santo de Dios que nos guía, que nos interpreta y que nos da, gloria sea al Señor, la interpretación de esta poderosa palabra de Dios. Amén. Es el Espíritu Santo de Dios. Así es. Por eso hay personas que leen la palabra de Dios y no la entienden. Y dicen que la Biblia es que se contradice. Negativo.com. Negativo.com, como dice la pastora. Lo que pasa es que es un libro espiritual. Y los que son de la carne piensan según la carne, pero los que son del Espíritu piensan según el Espíritu de Dios. Oh, hay alguien que pueda adorar al Señor. Amén. Gloria a Dios. La Biblia, amados, es un maravilloso regalo de Dios que nos ha dado, y si somos fieles a leerla, a estudiarla, a escudriñarla, nosotros, el Espíritu Santo de Dios, nos va a dar entendimiento a nuestras vidas a través de la palabra del Señor. Como yo siempre les digo, el manual del fabricante. Sí, Señor. El manual del fabricante. Porque este fue el manual que el Señor nos dejó. Él nos creó y después nos dio su palabra. ¿Cuánto adoran la gloria del Señor? Mi alma te alaba y te gloria. Yo no sé si el aire no está funcionando, pero aquí hay un fuego de Dios. Eso. Aleluya. El Espíritu Santo de Dios, amado, nos revela su verdad. El Espíritu Santo de Dios nos revela toda la verdad.
Dice en 1 Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Hello. Entonces, en el mundo hay otro espíritu. ¿Ah? Hello. Sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Sabes tú lo que Dios te ha concedido? ¿Te has preguntado que el Espíritu de Dios te habla a través de su palabra? ¿Cuál ha sido lo que Dios ha entregado en tus manos? ¿Te has hecho una evaluación, gloria sea el Señor? Dios mío, que tú me diste a mí. ¿Cuáles son mis dones? Pues no tiene que ser uno solo. Y ya mismo voy a hablar de eso. Alaba. Fíjate que aquí se nos promete un conocimiento divino que va más allá de nosotros, que va más allá del mundo, que va más allá de las universidades, gloria sea el Señor, y que solo puede ser hallado en la palabra de Dios. El que esté falto de sabiduría, pídale al Padre, gloria sea el Señor, y Él se la dará abundantemente. Dice la palabra del Señor. ¿Y dónde está esa sabiduría? En la palabra de Dios. Mira, hermano, hay veces que a veces no vamos a entender inmediatamente todo. A veces a mí me dicen, pastor, ¿qué es esto? Y yo tengo que buscar información. Yo no me la sé toda. El que se la sabe toda es el Espíritu Santo de Dios. Oh, hay alguien aquí que pueda adorar al Señor. Amén, gloria a Dios. Es Dios. Es el Espíritu Santo de Dios. El que sabe todas las cosas. Yo solamente soy un instrumento de Dios. Como lo eres tú. Como fueron aquellos 7 personas que se pararon el domingo pasado y le dijeron sí al Señor, y comenzaron a hablar de aquel mensaje poderoso desde la cruz del Calvario, y nos edificamos los unos a los otros y nos gozamos los unos a los otros y fuimos ministrados los unos a los otros, y allí lloramos, reímos. ¿Cuántos se acuerdan? Eso fue el domingo pasado, hermano. Y el Espíritu Santo se movía en este lugar, como se movía al principio, cuando todo estaba desordenado y vacío. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Cuando estamos desorganizados, cuando estamos descarriados, cuando estamos haciendo nuestra propia voluntad, el Espíritu Santo de Dios nos toma, nos redarguye el corazón, nos cambia, nos transforma y nos alinea con la voluntad perfecta de Dios. Aleluya. ¿Estamos dispuestos para que el Espíritu nos guíe? ¿Estamos dispuestos a decirle sí, amén al Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios, amado, nos guía. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, quiere decir que hay un espíritu de mentira. Hello. ¿Cuántos saben que hay un espíritu de mentira? Que Satanás, que el Señor lo reprenda, lo usa en el mundo. Y aún confunde aún a los escogidos de Dios. Porque si no tenemos raíces aquí en la palabra de Dios, cualquier vientito, gloria sea el Señor, nos confunde. Pero cuando tú estás cimentado en la poderosa palabra de Dios, cuando tú estás lleno del poder del Espíritu Santo de Dios, no hay palabra y no hay diablo que te quite de tu doctrina. Eso es. Aleluya. Aleluya. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, ahí debería, la E debe ser en mayúscula, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Oiga, qué importancia de que nosotros aprendamos a hablar no por nuestra propia cuenta. Aleluya.
Qué bonito es poder hablar bajo la dirección, bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios. Yo estoy seguro que si nosotros nos guiáramos siempre por el Espíritu Santo de Dios, no cometiéramos, no errores, horrores. No sé si esta palabra es muy fuerte, pero yo vine a predicar aquí. Yo no vine a entretenerlos. Hello. Yo tengo que darle cuentas a Dios por ustedes. Y dice, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y ya la palabra de Dios, y ya el Espíritu Santo de Dios está preparando la iglesia, porque se avecina un acontecimiento sobrenatural Sí, a esta Señor. tierra. Gloria sea al Aleluya. Señor. Amén. Eso es poderoso. Y el Espíritu Santo nos está guiando para que nos preparemos. Así es. Amén. No es cuento de camino. No, Señor. No es un versículo lo que le estoy leyendo. Estoy leyéndole la palabra del Señor. Gloria sea al Señor, que dice que el Espíritu de Dios nos está guiando. ¿Para qué? Para prepararnos, porque un día ha de sonar la trompeta. Así es. Amén. Ahorita decía el cántico, ven Señor Jesús. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Aleluya. ¿Qué lugar? ¿El edificio? No, Señor. Este lugar que está aquí. Dice este templo. Este templo. Aleluya. Mi alma te alaba y te glorifica. Gracias, pastora, por ayudarme. Gloria sea el Señor. ¿Sabes que el Espíritu Santo de Dios, gloria sea el Señor, produce frutos en nosotros? Dice la palabra en Gálatas capítulo 5, 22. ¿No sabes cuál es? Mas el fruto del Espíritu, gloria sea al Señor, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dice que contra tales cosas no hay ley. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Amén. Así es. Pero el Espíritu Santo de Dios, hermano, no somos nosotros. Es el Espíritu Santo de Dios que produce los dones espirituales en nuestras vidas. Amén. Que son, yo los necesito todos. Y si hubiese alguno extra, también lo quisiera. Gloria sea al Señor. Porque tenemos que tener amor. Tenemos que tener gozo. Porque dice la palabra que el gozo de nuestro Señor es ¿qué? Nuestra fortaleza. Alabado sea el Señor. Que aunque la nevera esté vacía, el gozo de mi Señor es mi fortaleza. Que aunque me duele la cintura, el gozo del Señor es mi fortaleza. Que aunque mis hijos están descarriados, el gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. Oh, yo no sé si tú estás aquí. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que el Espíritu está hablando. A menudo, amados, estas cualidades se producen en nosotros por medio de circunstancias que podrían hacer que nosotros respondiéramos. Hay momentos, alabados sea el Señor, que necesitamos activar esto, porque a veces como que están dormidos. A veces estos frutos del Espíritu, que deben de estar activados siempre, a veces están como que durmiendo. Gloria sea al Señor. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios con su pueblo? Que el que vela a Israel no duerme. Así es. Nosotros no podemos dormir, pero Dios no duerme. Nosotros quizás podemos darle la espalda a Dios, pero Dios no es fiel para siempre.
Nosotros quizás vengamos un día y decimos, ay, yo no tengo ganas de hacer esto, de aquello, de lo otro. Pero la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Santo eres, Señor. A veces hay personas que es bien difícil amar. Hello. A veces hay personas que son difíciles de amar, Sí, Señor. que no tienen a Dios en su corazón y que nos hacen la vida de cuadrito, dicen en Puerto Rico. La vida difícil, gloria sea al Señor. Y es difícil amarlo, pero ¿sabes qué? Dice el Señor, que amemos a nuestros enemigos. Alaba. ¿Ah? Entonces, si queremos ir para el cielo, tenemos que amar aún aquellos que nos hacen la vida de cuadrito. Mario, ven por ellos. Tenemos alabado sea, es más, ahí es cuando más tenemos que buscar presencia de Dios. Ahí es donde tenemos que decirle, Jesús, ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame, gloria sea al Señor, porque a pesar que esta persona me hizo esto, me hace esto o me hará aquello, yo tengo que amarlo. Pero cuando somos del Espíritu, hermano, en vez de darnos coraje y molestarnos, hello, yo estoy hablando de algo que yo he vivido. Hay momentos en mi vida que me he dado coraje con una persona que me ha hecho daño. Y he llorado y he sufrido. Y me han traicionado. Y me han señalado. Gloria sea al Señor. La mayoría de las veces, o yo diría que todas, falsamente. Mintiendo. Para poderse justificar, gloria sea al Señor ellos. Sí, Señor. Pero como yo todas mis cargas se las dejo en las manos a Dios. Y ahí desde ese momento yo paso el trago duro, pero después cuando voy a la presencia de Dios, tengo que perdonarlos. Y cuando me los encuentro otra vez, le doy un abrazo y le digo, Dios te bendiga. Qué bueno que estés vivo. Eso hay que hacerlo de aquí, de corazón, no de la boca para afuera. ¡Hello! Lo que pasa es que cuando tú aprendes eso, tú lo vas a hacer de corazón automáticamente. Quizás la primera vez se te hace difícil, pero tienes que seguir luchando contra la carne. Recuerden que el espíritu está presto, pero la carne es débil. La carne no quiere, pero el espíritu quiere. Y tenemos que alimentar el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. ¿Sabes que el Espíritu Santo de Dios muchas veces, gloria sea al Señor, muchas veces nos recuerda, nos trae a memoria? Dice Juan 14:26, mas el Consolador, vuelve de nuevo la letra mayúscula, porque es una persona real, hermanos. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho, decía. Por eso, aunque los discípulos ya habían estado con Cristo y escuchado sus enseñanzas durante 3 años, solo disponían de lo que recordaban después que Él partió. Allí no había WhatsApp, allí no había Facebook, allí inclusive no había ni Biblia. Ellos tenían que vivir y comprender lo que habían experimentado y recordar lo que habían experimentado y aprendido de Jesús. Alaba. Iglesia, somos bendecidos. Hoy día tenemos una palabra de Dios. Amén. Hoy tenemos la escritura sagrada, la Biblia. Amén. Los discípulos no la tenían. Por eso se desorientaron. ¿Y qué pasó? Que dice la palabra del Señor que para enseñar a otros acerca de Cristo necesitaban que el Espíritu Santo les ayudara a recordar. Incluso en nuestro tiempo necesitamos que nos recuerden los pasajes bíblicos que necesitamos para cada situación de nuestra vida. De hecho, aún Jesús, preparándolos el día antes de su crucifixión,
aun cuando Él murió, ellos se desorientaron. No es fácil, hermano, perder un ser querido. ¿Cuántos recuerdan a Wilfredo Cortés? ¿Ah? Todavía eso está aquí. Y estará, hermanos. Y estará por toda la vida, Estel. No fue un día o dos, fueron años, hombro a hombro, conmigo y con cada uno de ustedes. Siempre lo recordaremos, hermano. Gloria sea al Señor. Pero el Espíritu Santo de Dios también nos recuerda muchas veces, porque a veces como que se nos olvida. A veces se nos olvida quiénes somos en Cristo. A veces se nos olvida, gloria sea al Señor, que tenemos que leer la palabra de Dios. A veces se nos olvida que tenemos que venir a orar, gloria sea al Señor, en nuestro cuarto, en nuestra casa, en la iglesia. Gloria sea al Señor. Pero la oración es clave, hermanos. Gloria a Dios que se ora los martes en este lugar. Gloria a Dios que se estudia la palabra de Dios los miércoles. Y gloria a Dios que ahí se ha levantado un grupo de hermanas y hombres, gloria sea al Señor, que los sábados en la madrugada vienen aquí a buscar el rostro del Señor. Den un aplauso al Señor. Amén. Den un aplauso a Dios desde el corazón. Y ojalá y los demás nos unamos a ellos los sábados. Alaba, Dios está hablando. A mí el primero, ¿sabes? Tranquilo. Así que, amados hermanos, el Espíritu Santo nos enseña. El Espíritu Santo nos faculta con dones espirituales. Dice en 1 Corintios 12:4. 12:4. Gloria sea al Señor. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Entonces, su Espíritu nos da dones espirituales. ¿Para qué? Para que podamos servirnos los unos a los otros de la manera que el Espíritu Santo desea. Aleluya. No como el pastor quiere, no como el hermanito o la hermanita quiere. No, pero ¿por qué el pastor no hace esto así? Ah, pero el pastor debería hacer esto de esta forma. Pues yo te quiero decirte una cosa. Yo no voy a hacer nada que el Espíritu Santo de Dios no me diga que lo haga. Amén. Enójate conmigo, Amén. Critícame, háblame, haz lo que quieras, pero yo no me dirijo yo hago lo que el Espíritu Santo me revela que yo haga. Amén. Eso es amén. Por eso, el domingo pasado era domingo de resurrección. Y terminamos hablando de las 7 palabras que sucedió una semana antes. ¿Cuántos adoran a Dios? Es que Dios trabaja así. Es que Dios rompe los programas. Gloria sea al Señor. El Espíritu Santo de Dios que estamos hablando rompe los programas. Y nosotros tenemos que ser sensibles a esa voz del Espíritu. Amén. Y decirle amén, Señor. Pero Señor, si yo preparé esto, yo quiero aquello. No, es lo que diga el Espíritu Santo de Dios. Amén. Ay, Dios mío. Gracias por ese amén. El Espíritu de Dios, ya estoy concluyendo, nos llena, hermano. El Espíritu Santo de Dios nos llena. Dice, sed llenos del Espíritu. Efesios 5:18. Sed llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu de Dios. Y ahorita decía eso, ¿verdad? Que la carne es débil, mas el Espíritu está presto. Entonces a veces pasamos situaciones en nuestras vidas, gloria sea al Señor. ¿Por qué? Porque no estamos alimentando al Espíritu, estamos alimentando la carne, gloria sea al Señor. Entonces después no tenemos fuerza, ni tenemos poder para echar fuera demonios, para poner las manos sobre los enfermos y que los enfermos sean sanados. No es porque esto no es cosa del intelecto del hombre, no es conocimiento, no es instituto ni teología, es el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Amén. Por eso cuando a mí me critican, yo me río.
ahora, hello, ahora me río. ¿Sabe por qué? Porque ya yo sé que no es el traje, no es la chaqueta, no es el zapato que yo tengo, no es mi vestidura. Lo que está dentro de mí, el Espíritu Santo de Dios, es lo que cuenta. Gloria sea al Señor. Ah, que como hijos de Dios tenemos que vestir como hijos de Dios. Eso es amén. Los hombres debemos de vestir como Dios manda. Miren el detalle. Es un hombre de Dios. ¿Ah? Y las damas tienen que vestirse adecuadamente, cubriendo sus partes, no usando ropa pegada al cuerpo para que no haga tropezar al hombre. Gloria sea. A mí no. Pues yo tengo hijos mayores ya y damas que estoy orando por ellos. ¿Ah? Los caballeros, vamos a vestirnos como hijos de Dios. Amén. Que cuando nos vean allá afuera, los espíritus esos mundanos digan, ese es un hombre de Dios, esa es una mujer de Dios. ¿Y saben por qué lo van a saber? No solamente por la vestidura, es porque hay un reflejo, hay una luz en nuestras vidas que dicen que está el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Como esa sierva que está ahí. ¿Ah? Sabemos cuando hay una mujer de Dios y un hombre de Dios. Y yo me gocé como ella se gozaba en la devocional. Porque así debemos de ser los hijos de Dios. Debemos de gozarnos en la presencia de Dios. David danzaba David en la presencia del Señor. Y la mujer lo criticaba. Y la ciudad lo criticaba. Pero él estaba en la presencia de Dios. Y él danzaba en la presencia de Dios. Y cuando tú y yo estamos en la presencia de Dios, ahí no se puede meter nadie. Amén. Es tú y Dios. Oh, yo dije, eres tú y Dios. Amén. El Espíritu Santo de Dios nos da poder. Mira, ahí viene Olivia a cantar conmigo. El Espíritu Santo en el libro de los Hechos, usted conoce esa cita. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Judea, en Samaria.